porque manteniendo los niveles, los estándares de la cantidad de calcio en sangre, la sangre va a llegar a los diferentes tejidos y va a poder proporcionar la cantidad de calcio requerido por cada uno de los órganos. Ahora, ¿cómo hace el organismo para mantener la cantidad de calcio en sangre? Tiene diferentes mecanismos, gracias a la ayuda de la paratormona. En primer lugar está la absorción de calcio a nivel del intestino. Entonces, ¿qué hace la paratormona? Estimular la absorción de calcio del intestino. Actúa sobre el intestino. A nivel del hueso, ¿qué hace la paratormona? La liberación o resorción de calcio desde el hueso hacia la sangre, hacia el torrente sanguíneo. ¿Y qué hace la paratormona en el riñón? ¿Cómo actúa la paratormona en el riñón? Hemos dicho que trabaja sobre 3 órganos: intestino, hueso y riñones. ¿Qué hace en el riñón? Trabaja a nivel de la hidrolítica. El riñón es el órgano que sirve para liberar la orina, ¿verdad? Pero el riñón es prácticamente un filtro, es decir, retiene los nutrientes que el animal necesita. En este caso, el animal necesita calcio. Por lo tanto, ¿qué hace el riñón? Retener el calcio. Es como un colador, ¿verdad? Que queda, en este coladorcito del riñón, queda el calcio. Entonces, es así como actúa la paratormona. Absorbe o incrementa la absorción de calcio en el intestino, aumenta la absorción de calcio a partir del hueso, es decir, libera calcio del hueso. Y 3, retiene calcio a nivel del riñón. Ese calcio. Entonces, ¿por qué yo necesito que la paratormona, digamos, se active desde antes, ¿no?, del parto? Porque ya estoy preparando al animal para que exista este incremento de hormona en la sangre o en el sistema, ¿no? Esta vaca que va a requerir una alta cantidad de nutrientes, especialmente este calcio, para producir en primer lugar calostro en altas cantidades y leche. Entonces, ese es el manejo que se necesita. Bien. Entonces, vemos que esta hipocalcemia es un trastorno metabólico de rumiantes, es un problema básicamente relacionado a vacas que producen una alta cantidad de leche. Ocurre un alto porcentaje después del parto. Se caracteriza por debilidad, recurrencia, el shock y finalmente el muerte, ¿no? Existe, vamos a ver acá que existe un cambio bioquímico básico de calcio iónico en líquidos tisulares, es decir, que a nivel, ¿no?, del tejido, de los diferentes tejidos, el calcio se va a ver disminuido. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, la mayor cantidad de calcio se va a ir para la leche, se va a escapar. Entonces, como el calcio se está escapando, ¿no?, hacia la leche, ya no va a haber calcio en los tejidos, y al no haber calcio en los tejidos, o poco calcio en el músculo, se produce la caída de la vaca. No hay contracción muscular. Niveles de paratormona bajos, dietas con diferencia, digamos, de cationes y aniones positivas, que no va a permitir la ionización de calcio. Obviamente, nosotros necesitamos que haya inicialmente un desbalance de cationes y aniones. ¿Por qué? Porque este desbalance, es decir, cuando nosotros incrementamos los niveles de aniones en la dieta del animal, hay un desbalance, se genera un desbalance. Y ese desbalance, donde hay un incremento de aniones y una disminución de cationes, va a producir justamente este incremento de la acción de la paratormona posteriormente. Por eso es que dice, este desbalance se tiene que dar, ¿no?, previamente a
también, ¿no? La salida del calcio en calostro es de 9 veces la reserva plasmática de una vaca con 10 kilogramos de calostro. Imagínense, ¿no? La cantidad de calcio que adquiere. Esto es que ya lo acabo de explicar. Y bueno, la regulación de la calcemia, como ya dije, se da a través del riñón, con la absorción, la reabsorción del calcio a través, ¿no? de la sangre y la liberación de la orina, resorción del hueso, es decir, liberación de calcio a partir del hueso. Hay un escape de calcio siempre a pesar de que el riñón está trabajando, siempre hay calcio, pérdida de calcio a través de la orina. Va a haber también pérdida de calcio a través del calostro y la leche, también a través del sudor, ¿no? A través de las secreciones digestivas, pero finalmente pues el calcio se va a obtener uno o bajo estos tres mecanismos: absorción a través del intestino, absorción a través o reabsorción a través de los riñones y resorción a través de hueso, ¿no? ¿Cómo es que se produce esta epidemiología? Bueno, como mencioné, se da en vacas adultas que ya tienen, ¿no? varias campañas y que por lo tanto están produciendo para dar más leche. Más entre 4 o 5 años de edad. Normalmente se da en vacas de alta producción, como las vacas Jersey o Ayrshire. Ordeño completo en las primeras horas de parto, ocurre también justamente en las primeras horas de lactación. Casos raros ocurren antes del parto o varias semanas después del parto. Y bueno, se produce pues en muchos casos diarrea, memoria alimenticia, ¿no? O también puede ser inducido por estos factores. Ahora vemos aquí en este gráfico que los diferentes problemas metabólicos y también otras infecciones como urinarias o infección de placenta, ¿no? Al igual que en este caso de calcemia, se dan siempre durante la primera semana o las primeras semanas, ¿no? de lactación, de la producción de leche. ¿Por qué? Porque hay una mayor demanda, ¿no? Ahora, también podemos tener hipocalcemia subclínica. El mismo nombre lo dice, no hay digamos, no hay signos clínicos propiamente dichos, solamente observamos de repente poca producción de leche, de calcio, ¿no? De repente por ahí también puede afectar el apetito animal. Vemos acá fluctuaciones en la absorción del calcio, es decir, no hay una adecuada absorción de calcio a través del intestino. También vemos que puede ocurrir un desbalance respecto a los niveles, ¿no? de iones, tanto digamos, cationes y aniones. Este desbalance de cationes y aniones, como ya hemos mencionado, trae consigo también, ¿no? un cuadro de hipocalcemia. Bueno, la morbilidad se da entre 3 a 8% anual en vacas adultas. Hay pérdidas también con mecanismo, neumonías, etc. Responde bien a la terapia por calcio, puede ocurrir recaídas. Normalmente observamos inclusive, ¿no? 100 gramos de calcio por vaca por día durante la época seca, cuando la seca, digamos, aumenta el problema de hipocalcemia. Vacas de 500 kilos requieren aproximadamente 31 gramos de calcio para el mantenimiento y crecimiento fetal en la última etapa de gestación. ¿No? El problema de los iones. Dietas alcalinas, es decir, con cationes, con sodio y potasio, van a provocar el aumento de hipocalcemia. ¿Se acuerdan que les dije? Una dieta con altos niveles de potasio y sodio va a incrementar este efecto. ¿Por qué? Porque los aniones, un desbalance, mejor dicho, claro, un desbalance que incurre en una mayor cantidad de aniones y una menor cantidad de cationes, no, antes del parto, ¿no? va a generar esto pues un incremento o una acción de la
también es brindarle una dieta, ¿no?, con altos niveles de aniones y bajos niveles de lactosa. ¿Sí? Eso es muy claro. Chala es rica en potasio, por lo tanto es considerada alcalinizante. Por eso es que durante la época seca casi no se le da chala al animal. Lo que se le da básicamente son majes secos, como el heno. ¿Ya? Eso es el problema. Evitar la chala o menor cantidad en todo caso para no alcalinizar la vida. El balance negativo lleva a la acidosis metabólica. Esto facilita la absorción ósea del calcio. Dietas altas en aniones aumentan los niveles plasmáticos del aparato, como les estoy diciendo justamente, ¿no? Reducción del periodo de vida media, también, o de época seca relacionada a la obtención de placentas, cirrosis, mastitis, hipoglucemia y diabetes. También la hipocalcemia afecta la motilidad del rumen. Claro que sí, ¿cuáles ustedes? El calcio produce contracción muscular, pero no solamente contracción muscular, sino también contracción del rumen. Entonces, una hipocalcemia, imagínense, va a haber o va a provocar un detenimiento de funciones del rumen. Entonces, un drenaje de calcio. ¿Qué significa drenaje? Liberación de calcio, ya sea para producir calostro, ¿no? Va a generar una insuficiencia de los niveles de calcio a nivel de la sangre, a nivel sanguíneo. Y este bajo nivel de calcio a nivel de la sangre produce hipoxia, ¿no? Pérdida de calcio sérico, calcio reparto, altas en cationes, también, pues, ¿no?, tiene un efecto no estabilizador de membrana y nitrógeno, no hay salida normal, también de acetilcolina, falla el ion de actinamiosina, estamos hablando ahora de muscular, porque produce justamente con ustedes la contracción muscular gracias a la acción, ¿no?, de la actinamiosina, la contracción muscular, falla en esta contracción y por lo tanto se desinhibe la caída, falla de contracción muscular. Dietas preparados alto en calcio, de igual manera, provoca que la paratormona no se active a tiempo y cuando lo requiera, que es cuando los niveles de calcio son altos, deberían ser altos, la paratormona no se abastece. No hay una gran liberación de paratormona, por lo tanto, también esto produce hipocalcemia, ¿verdad? De igual manera, dietas altas en cationes produce alcalosis metabólica, menor la actividad de la paratormona y volvemos atrás. ¿Qué significa? Que al haber una menor actividad de la paratormona, menor cantidad de calcio a nivel cerebral. Lo que desencadena es hipocalcemia. La diferencia entre aniones y cationes, porque tiene que ver también con la cantidad de nivel, digamos, de pH, ¿no?, el nivel óptimo de pH a nivel sanguíneo y el nivel de pluralidad de todos los tejidos, ¿no? Por eso también hay que tener bastante cuidado con la dieta o dentro de la dieta, ¿no?, la relación de nutricionales. Para ustedes formular dietas para comunidades vieron el tema de la formulación o dentro de los alimentos nutricionales, vieron lo que es cationes con aniones, formulación de catión y anión, ¿no? Porque también cuando ustedes, claro, probablemente ustedes hayan formulado con MIXI, y el MIXI en realidad es muy pobre, ¿no? Es un formulador muy pobre que no contempla estos datos. Pero hoy en día, por ejemplo, se trabaja con varios formuladores, como ellos Nutrition, por ejemplo, que sí te formula con eso. Importantísimo, ¿no? Dietas preparto con niveles de aniones superiores a los aniones. Entonces, esto te controla muchísimo, ¿no? Lo vemos acá
este desbalance, es decir, incremento de animales por encima de ocasiones, prácticamente me da un buen resultado para finalizar la etapa preparto y comenzar justamente ya la etapa puerperal. Luego tenemos también casos de hipomalicemia, que se asemeja, como ustedes pueden observar, se asemeja mucho, ¿no?, a los grados de hipocalemia. A veces hay cierta confusión ahí, ¿no?, en su presentación. Tenemos que tener cuidado para saber diferenciar uno del otro. Y de igual manera, ¿no?, la caída de la leche o la falta, ¿no?, de calcio en el sanguíneo acarrea también problemas de fósforo. Ustedes saben que todo problema de fósforo desencadena, ¿qué cosa? Problemas reproductivos. Entonces, hay que tener cuidado porque esto ya es un efecto secundario. No es un efecto inmediato, es un efecto secundario. Por eso es que justamente su compañero lo decía, ¿no? Vacas que tienen problema de hipocalcemia, a veces es mejor eliminarlos. Es muy probable que va a tener problemas para preñar posteriormente, ¿no? Trae acarrea otros problemas secundarios. Tenemos aquí, ¿no?, la hipercemia clínica subclínica. Hay una disfunción a nivel del músculo esquelético, ¿verdad? También disfunción a nivel de la motilidad abdominal. Produce finalmente cetosis. ¿La cetosis qué es? ¿La cetosis? ¿Cuál es la cetosis? También es una metabólica. ¿Qué es la cetosis? Bueno, vamos a ver es la producción de cuerpos cetónicos. ¿Por qué se producen estos cuerpos cetónicos? Porque no es suficiente. Exacto, ¿no? Los requerimientos del animal son tan altos en estas primeras semanas de posparto que no alcanzan a nivel de carbohidratos. Así como no hay suficiente calcio, tampoco hay suficiente carbohidratos. Y por lo tanto, ¿qué hace el organismo? En compensación comienza a producir cuerpos cetónicos, ¿no? Lo que crea un desbalance metabólico. Ya lo vamos a mencionar más tarde, ¿no? Pero digo para que entendan el problema macro que se da en estos problemas metabólicos, estas enfermedades metabólicas que una de ustedes como la hipocalcemia puede traer problemas de cetosis, porque al paralizar o al detener el movimiento del rumen, obviamente no puede digerir correctamente la materia seca, que el rumen no puede transportar o no se produce una buena cantidad de células volátiles, que como ya les dije, los ácidos volátiles son prácticamente como la glucosa, ¿no?, el rumiante, ¿no?, el rumiante en general, ¿no? Es como para nosotros la glucosa es fuente de energía, para ellos los ácidos volátiles es su fuente de energía. Entonces, al no haber ácidos volátiles, porque no hay suficiente materia seca digerida, porque no hay una buena motilidad ruminal, porque no hay suficiente calcio, acarrea pues producción de cuerpos cetónicos. ¿Se dan cuenta? Entonces una cadena de eventos. Bien, signos clínicos, tenemos el animal de pie, ojo que estamos hablando de la subclínica, excitación, tetania, hipersensibilidad y dolor muscular, dolores de extremidades, anorexia, temperatura normal, ataxia y buena respuesta al calcio, ¿no? En la fase 2 ya es la hipoglucemia clínica, porque no he dicho, porque el animal ya está prácticamente postrado. Hay una depresión también de sensorio, cuello doblado a su lado, incapaz de ponerse de pie, taquicardia, pulso débil,
depresión de la temperatura, ruido cardíaco casi inaudible. Claro, no hay funcionamiento, no hay fuerza para poder realizar la contracción, ni siquiera contracción del músculo cardíaco. Edema por decúbito y muerte por choque. Choque por niveles de calcio sérico reducido, esa es la patología clínica, ¿no? Niveles de calcio sérico reducido, niveles de calcio iónico es mejor que el difícil. También, de igual manera, niveles de magnesio elevados, glucemia normal o deprimida en cetosis, hiperglucemia en casos prolongados, eosinofenia, neutrofilia, linfopenia y macrobiota. Ahora, hay que diferenciar también el problema de hipomagnesemia, como lo hemos mencionado antes, leucemia grave, carencia obstétrica, síndrome de baja boca, síndrome de baja hinchada, trauma, organizaciones o hipocalemia. Entonces, debemos diferenciar con esas enfermedades, ¿no? Bueno, podemos efectuar algún tipo de tratamiento siempre y cuando el animal se encuentre en la fase lenta, ¿verdad? Todavía no se ha mostrado, pero presenta ciertos signos de infección. Ahí podemos tratar, no hay problema. Pero ya cuando el animal se postre es muy difícil. A mayor tiempo de demora de tratamiento, la probabilidad de que la infección no se dé es muy probable, ¿no? Es bastante alta. Vacas en el cúbito lateral, colocar en external para evitar fase de ilusión del rectificado, colocar una cama bajo la vaca para que pueda pararse bien y bueno, pues proporcionar con el comando de calcio, ¿no? Entonces, pero siempre y cuando bajo estas circunstancias. Se requiere de 8 a 10 gramos de calcio y 100 mililitros de carbohidrato del 25%, adecuado. Su dosis por miedo a problemas cardíacos, pero esto aumenta la posibilidad de que se convierte. También podemos en realidad hacernos cierto manejo, ¿no? En el animal, como por ejemplo el SAP, ¿no? El animal, donde parece que el hecho de tener este punto de su postrada también ayuda a que el cuerpo se mantenga prácticamente impuesto en una sola posición y no haya una desplazamiento, también esto produzca un detenimiento en las contracciones musculares y desencadenando otros problemas, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos mencionado. Manejo dietético preparto, ya saben, disminuir la función de calcio, en lo posible, manejar dietas, ¿no? Con balance de aniones y cationes adecuados para evitar o a lo mejor estimular posteriormente, ¿no? La acción de la hormona. También niveles de fósforos, ¿no? Aumentarlos en cierta cantidad para poder también incrementar la función de calcio. Relación calcio-fósforo, también se dice, ¿no? Aumentar los niveles de vitamina B. Manejar la relación calcio-fósforo. Aumentar todas las niveles de vitamina D, nivel de impacto. Las vacas, porque eso puede traer más adelante. Mantener los animales también en constante movimiento, proporcionar, ¿no? Gel de calcio para incrementar justamente los niveles de iones antes del parto y propionato de calcio al parto 12 horas más tarde, ¿no? Sobre todo antes del parto, bajar todo antes del parto y después del parto también producir el incrementar
aplicación de calcio profiláctico inmediatamente después del parto, alimentación con cloruro de amonio, conocer el linaje de animales susceptibles. Parece que todo animal de alta producción, especialmente en la raza Shire, también en la raza Jersey, Ya está producción. son bastante